Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. El sábado 27 de mayo, damos gracias a Dios, es el último fin de semana de mayo. Ya pronto vamos a llegar a la mitad de este año caminando de la mano de Dios, y por eso en esta noche vamos a hacer la meditación de la palabra del Señor. No tenemos Meditando en el Monte desde el miércoles, porque recuerde que el jueves fue reunión de parejas. Para los que no pudieron asistir y no vieron el video, está en el canal de YouTube, búsquelo, Iglesia Monte del Rey, y allí va a encontrar los videos por fecha. El del jueves va a ser pues la reunión de parejas, y tiene la imagen de la reunión de parejas que era sobre el Espíritu Santo en el matrimonio. Entonces, para que no se pierda nada de lo que el Espíritu Santo y lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, su iglesia. El jueves fue parejas, ayer fue la reunión familiar, y hoy volvemos a Meditando en el Monte. Así que le voy a invitar a orar y a que hagamos la meditación de esta noche. Señor, te damos gracias por este fin de semana que tú nos regalas para descansar, para estar en familia. Bendícenos, sigue cuidando de nosotros, tus hijos, y síguenos, Señor, animando a buscarte cada día más. Que tu Espíritu Santo avive en nosotros el fuego por buscarte. Te lo pedimos. Al igual que como te pedimos que bendigas tu palabra esta noche para nosotros y hables a nuestros corazones y a nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús te oramos. Amén. Bueno, la meditación de esta noche está en el libro de Apocalipsis. Nos vamos a entrar un momentico en el libro de Apocalipsis, y en algo que la Biblia quiere enseñarnos a través de este libro, que ha sido un poquito mal interpretado, mal usado, porque es difícil, no estamos acostumbrados a este género literario del apocalipticismo y todas sus figuras, imágenes y simbologías, pero vamos a reflexionar y a meditar esta noche en la palabra. Yo les voy a leer Apocalipsis, el capítulo 13, que habla sobre la bestia. Les voy a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice así: entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón, porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Aquí tenemos dos personajes centrales que van a ser la bestia y el dragón. La bestia emerge, dice, desde el mar, ayudado por el dragón, y el dragón es el que le da autoridad. Y aquí hay un tema muy importante, que es la adoración. Cuando Juan escribe las 7 cartas, las cartas a las 7 iglesias, que es el Apocalipsis, con los 7 mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor, que vamos a encontrar en los primeros capítulos de Apocalipsis, en esa época pues la bestia era el imperio romano. El imperio romano era el que subyugaba a todo el mundo en el cual vivían, pero especialmente esa región de Asia Menor, que era una provincia del imperio romano. Y aquí el dragón es el diablo, Satanás, quien le da autoridad a este imperio romano para atacar, ¿cierto? Le da todo el poder,
y toda la autoridad. Recuerde que la Biblia misma menciona pues que Satanás es el padre de este tiempo, de este siglo, que tiene esa autoridad que a propósito es una de las trampas que trata de tenderle a Jesús en la tentación en el desierto, la capacidad de darle todos los reinos de la tierra si le adorara. Jesús no le adora, pero la bestia, esta bestia que representa el imperio romano, sí adora. Aquí hay una adoración al dragón que es Satanás mismo y a la bestia que es el imperio romano. El imperio romano en esta época del primer siglo, en donde vivieron estas 7 iglesias que recibieron la carta del apóstol Juan de Apocalipsis, que recibieron esta revelación de Juan, el imperio romano no tenía problemas con otras religiones siempre y cuando esas otras religiones adoraran a sus dioses, pero también adoraran a los dioses romanos y al emperador. Tenemos una historia de un Plinio llamado Plinio el Joven, que era un gobernador en una provincia, empezando el segundo siglo, o sea, muy cerca de cuando fue escrito el Apocalipsis, al finales del primer siglo, este es empezando el segundo siglo, más o menos unos 15, 20 años después de haber escrito el Apocalipsis Juan. Tenemos una carta de Plinio el Joven a Trajano, que era el emperador del momento, preguntándole acerca qué hacer con los cristianos en la región en donde él gobernaba. Entonces le dice que él había castigado a muchos cristianos porque estaban empecinados en adorar solamente a Dios, al que ellos llamaban su Dios. En ocasiones a Jesús, a Cristo, al Mesías o simplemente a Dios. Y Plinio le escribe diciéndole a Trajano, simplemente esa convicción que ellos tenían le pareció a Plinio lo suficientemente fuerte como para castigarlos. Él no sabía y le escribe al emperador Trajano preguntándole qué hacer con estos cristianos que se niegan a adorar. Entonces Plinio le dice, lo que hicimos fue traer ante ellos la imagen del emperador de Trajano y pedirles que la adoraran. Muchos de ellos que empezaban diciendo que eran cristianos, pues después negaban, decían que no eran cristianos, adoraban la imagen. Le traían imágenes de los dioses romanos y les traían incienso para que prendieran incienso a los dioses romanos y la adoraban. Cuando no los adoraban, pues los castigaban, los llevaban al circo romano, los mataban y los que eran ciudadanos romanos, pues los deportaban a Roma para que allí fueran encarcelados y tuvieran un juicio y fueran juzgados por negarse a adorar al emperador, a Trajano, y a los dioses romanos. El imperio que en Apocalipsis 13 que leímos es la bestia, estaba diseñado para recibir adoración y quitar y robar esa adoración de Dios, del único Dios verdadero. Y Juan le escribe a estas iglesias en Asia alertándoles sobre el peligro. La bestia, el imperio y el dragón, Satanás, quien le dio la autoridad de gobernar, quieren robar la adoración del único y verdadero Dios. Y Juan les advierte, adorar a la bestia, adorar al imperio romano, los dioses romanos, al emperador, es lo mismo que adorar al dragón, que es Satanás. Y debemos de tener cuidado con eso. Ahora, pensando en nosotros y en nuestro tiempo, hay sistemas que no necesariamente, como en esa época del Imperio Romano, están en desacuerdo con la religión cristiana, pero que sí requieren adoración. Hay sistemas en este mundo que no necesariamente son religiones, pero que requieren esa adoración, que les veneremos. Hoy en día nos están demandando a todas las personas que usemos un lenguaje inclusivo y que seamos nosotros los que nos convirtamos a ellos, que cambiemos nuestras formas de pensar y de adorar y rindamos adoración a otras formas de vida. No solamente que se aprueben, sino que además casi que se adoren esas formas de vida por la forma en la que han sido concebidas. Todo lo que intenta robar adoración a Dios está mal. Y además, todo lo que intenta robar la adoración a Dios proviene de el que Apocalipsis llama aquí el dragón, de Satanás mismo, del mismo diablo. Nuestra adoración debe estar centrada en Dios. Y debemos tener esa misma capacidad que tuvieron
los cristianos en la época de Plinio el Joven de pararse delante del gobernador y declarar soy cristiano, incluso hasta la muerte. Negarse a adorar otras formas, como ellos se negaron a adorar los dioses romanos y como ellos se negaron a adorar la imagen del emperador. El único digno de adoración es nuestro Dios. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para afrontar este tipo de persecución? ¿Qué tan centrada está nuestra adoración en Dios? ¿Y qué tan convencidos estamos? Plinio el Joven, en su carta a Trajano, dice que muchos de esos cristianos primero declaraban que eran cristianos, pero cuando se les amenazaba con la muerte o con llevarlos presos a Roma, pues muchos de ellos lo negaban, decían que realmente no eran cristianos y terminaban adorando a la imagen del César, del emperador y a los dioses romanos. ¿Qué tan fuerte está nuestra fe en Dios cuando le adoramos y cuando se nos exija adorar otras cosas por fuera de Dios? Yo con esta meditación quiero invitarle a orar. Señor, nosotros te damos gracias por tu palabra y por la forma en que hablaste a estas iglesias en Asia Menor en un tiempo en donde sufrían de persecución y donde querían robar la adoración al único Dios verdadero para darla a los sistemas del mundo. Nuestra realidad es que cada día más los sistemas sociales, religiosos del mundo están exigiendo, demandando no solamente que se les respete, que se les autorice como sistemas de este mundo, sino también que se les adore. Enséñanos a nosotros como tus hijos que la única adoración pertenece a Dios y que todo lo que quiera compartir ese lugar o robar la adoración de nuestro Dios proviene de la autoridad dada por Satanás para adorar. Enséñanos como a los cristianos en la época de Plinio el Joven a permanecer firmes en nuestra fe y firmes en nuestra adoración al único Dios. Nadie más es digno de la adoración, sino solamente nuestro Señor. Padre, una vez más te pedimos, bendícenos, cuida y guarda de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga. Recuerden que mañana domingo, nuestra reunión familiar, 10:30 de la mañana. No falten. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.